Escasas enseñanzas de Jesús han sido tan mencionadas a lo largo de la historia del cristianismo, paradójicamente, tan incomprendidas en su verdadera esencia como esta invitación radical a renunciar a uno mismo. Millones de personas han escuchado estas palabras resonar en templos y congregaciones, innumerables predicadores las han citado en sus sermones, pero son verdaderamente contados aquellos que han confrontado la magnitud real de lo que implican. La razón es clara: renunciar a sí mismo no constituye una sugerencia poética ni una metáfora liviana. Es un mandamiento directo que penetra hasta las profundidades del alma, con un poder transformador absoluto, desafiando precisamente aquello que por instinto humano anhelamos proteger a toda costa. Cuando Jesús pronunció que todo aquel que deseara convertirse en su seguidor necesitaba renunciar a sí mismo, cargar su cruz diariamente, y solamente entonces seguirle, no estaba simplemente refiriéndose a modificaciones en la conducta externa. Su mensaje alcanzaba dimensiones mucho más profundas. Hablaba de transformación radical de identidad, del gobierno absoluto del corazón humano, de determinar quién verdaderamente ocupa la posición central en cada una de nuestras decisiones. Renunciar a sí mismo representa despojarse voluntariamente del derecho de actuar como señor absoluto de la propia existencia. Este mensaje revolucionario fue compartido en un contexto donde multitudes seguían a Jesús motivadas por diversas razones, algunos por admiración genuina, otros por curiosidad intelectual y muchos con expectativas de obtener beneficios tangibles. El escenario estaba lleno de acontecimientos extraordinarios, milagros asombrosos que desafiaban las leyes naturales, enseñanzas reveladoras que sacudían los paradigmas religiosos, una autoridad espiritual sin precedentes. Sin embargo, Jesús conocía perfectamente los corazones y comprendía que no todos estaban preparados para asumir el costo genuino del discipulado. Por esta razón, decidió no endulzar sus palabras. Fue absolutamente directo: todo aquel que desee seguirme, renuncie completamente a sí mismo. Antes de continuar avanzando en esta reflexión profunda, déjame decirte algo fundamental. Si este mensaje está resonando en tu corazón ahora mismo, si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en tu interior, te invito a demostrar tu apoyo dejando tu like en este video. Este simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar este llamado transformador. Y si deseas continuar profundizando en tu fe, caminando con reverencia, conciencia y verdad bíblica, suscríbete al canal Voz en el Silencio. Aquí, no solo hablamos de seguir a Jesús con palabras bonitas, sino que buscamos vivirlo genuinamente con cada aspecto de nuestra existencia. Renunciar a uno mismo no implica desarrollar odio hacia la propia persona, anularse completamente como individuo o menospreciar la existencia que Dios mismo nos ha otorgado. El significado va infinitamente más allá. Significa reconocer con honestidad radical que el yo personal no puede ocupar el trono del corazón, ese lugar reservado únicamente para Dios. Que nuestros deseos personales, nuestras voluntades y nuestros planes cuidadosamente elaborados no pueden jamás posicionarse por encima de la voluntad perfecta de Dios. Significa que seguir genuinamente a Jesús exige una reorganización completa de las prioridades vitales, un cambio radical en el ordenamiento de todo aquello que consideramos importante. Este llamado confronta directamente la cultura predominante del confort personal, esa mentalidad que enseña persistentemente a satisfacer cada deseo que surge, a proteger celosamente el propio ego, a buscar constantemente lo más conveniente. Jesús camina en la dirección completamente opuesta. Él llama hacia la renuncia voluntaria, no presentándola como pérdida devastadora, sino como el único camino que conduce hacia la vida auténtica y plena. El problema fundamental radica en que muchas personas desean experimentar los beneficios de seguir a Jesús sin aceptar genuinamente el proceso transformador de renunciar a sí mismos. Anhelan paz interior sin rendición total. Buscan propósito sin renuncia efectiva. Desean transformación profunda sin cambio interior genuino. Pero Jesús nunca prometió un camino sin costo. Lo que Él prometió fue un camino que definitivamente vale cada sacrificio realizado. Renunciar a sí mismo es pronunciar un no rotundo al orgullo arrogante que desea controlar absolutamente cada aspecto de la vida. Es rechazar firmemente la necesidad compulsiva de aprobación constante de los demás. Es negarse al deseo obsesivo de tener siempre la razón. Es desprenderse conscientemente del control total para depositar confianza genuina en Dios. Este proceso transformador no ocurre instantáneamente. Es una elección deliberada que debe renovarse diariamente,
un ejercicio espiritual constante y persistente. Los apóstoles que caminaron con Jesús comprendieron esta verdad gradualmente con el transcurso del tiempo. Ninguno captó plenamente la profundidad de este llamado durante las etapas iniciales. Las Escrituras nos muestran cómo debatían acaloradamente sobre quién era el mayor, quién merecía asentarse a la derecha del Maestro. Todavía permanecían atrapados en su propio ego y ambiciones personales. Pero a lo largo del camino fueron aprendiendo progresivamente que seguirle auténticamente significaba morir diariamente para numerosas versiones de ellos mismos, para múltiples identidades construidas cuidadosamente. Este proceso espiritual genera dolor genuino, no podemos negarlo. La razón es clara: renunciar a sí mismo involucra confrontar directamente hábitos profundamente arraigados, patrones de pensamiento firmemente establecidos y deseos intensos que nos han definido durante periodos prolongados. Involucra desprenderse de identidades construidas sobre fundamentos de estatus social, control personal y reconocimiento humano. Involucra aceptar que el camino de Jesús no siempre coincide perfectamente con aquello que habíamos planeado para nuestras vidas. Pero es precisamente en este punto crucial donde la fe deja definitivamente de ser superficial. Cuando renunciamos genuinamente a nosotros mismos, creamos espacio vital para que Cristo viva plenamente en nuestro interior. Y esta transformación cambia absolutamente todo. Cambia radicalmente la forma en que reaccionamos ante las circunstancias adversas, cómo tomamos decisiones importantes, cómo amamos incluso a quienes no nos aman, cómo perdonamos ofensas que naturalmente quisiéramos recordar y guardar. Tal vez en este preciso momento estés percibiendo que has estado siguiendo a Jesús, identificándote como cristiano, pero sin renunciar totalmente a ti mismo en todas las áreas. Algunas áreas específicas fueron entregadas conscientemente a Dios, mientras que otras permanecen intocadas, protegidas, reservadas para tu control personal. Algunas decisiones cotidianas son guiadas genuinamente por la fe, mientras que otras continúan siendo dictadas por el miedo o por el orgullo herido. Reconocer esta realidad con honestidad brutal no representa fracaso espiritual. Al contrario, es el punto de partida hacia una fe más honesta, más auténtica, más real y transformadora. Jesús nunca extendió su llamado exclusivamente a personas espiritualmente completas o maduras. Él llamó a personas dispuestas, a corazones abiertos y humildes, dispuestas a desprenderse del control absoluto, dispuestas a aprender continuamente, incluso cuando las lecciones son dolorosas, dispuestas a dejar definitivamente atrás aquello que obstaculiza el crecimiento espiritual genuino. Este llamado revolucionario continúa resonando hasta el día de hoy, atravesando siglos y culturas. Renuncia a ti mismo. No como un peso insoportable, sino como un camino liberador hacia la libertad verdadera, esa libertad que solamente puede ser encontrada cuando el yo deja definitivamente de ocupar la posición central del corazón. Renunciar a sí mismo es absolutamente esencial, porque seguir a Jesús no consiste en adicionar algo agradable a la vida que ya llevamos. Se trata de permitir conscientemente que Él redefina completamente todo, nuestros valores fundamentales, nuestras prioridades diarias, nuestros sueños profundos, nuestras relaciones, nuestra identidad misma. Muchas personas intentan encajar a Jesús cómodamente dentro de una rutina ya establecida, dentro de un sistema de valores ya arraigado, dentro de sueños que nunca han sido entregados genuinamente a Dios. Pero el llamado auténtico de Cristo no funciona como un complemento opcional. Él funciona como un centro completamente nuevo que reorganiza absolutamente todo lo demás alrededor suyo. Cuando Jesús habla específicamente sobre renunciar a sí mismo, está revelando una verdad profunda. Existe una disputa silenciosa pero real que ocurre constantemente dentro de cada corazón humano. De un lado de esta batalla interior, encontramos el deseo persistente de seguir la propia voluntad personal. Del otro lado, se presenta la invitación divina para confiar plenamente en la voluntad perfecta de Dios. Esta disputa espiritual acontece literalmente todos los días, manifestándose en decisiones pequeñas y grandes, en pensamientos fugaces, en reacciones instintivas y en elecciones deliberadas que frecuentemente nadie más puede ver. Renunciar a sí mismo significa reconocer con humildad genuina que no todo lo que queremos intensamente nos conduce hacia la vida verdadera que Dios desea para nosotros. No todo deseo que surge en nuestro corazón necesita ser perseguido y satisfecho. No toda opinión personal que formamos necesita ser defendida apasionadamente hasta las últimas consecuencias.
No toda voluntad que sentimos necesita ser cumplida sin cuestionar. Esta conciencia espiritual profunda es profundamente libertadora en su esencia, pero solamente se torna clara después de que el ego personal deja de comandar las operaciones del corazón. Jesús nunca ocultó deliberadamente que el discipulado auténtico involucra pérdida genuina. Pero la pérdida no representa el destino final. Es el camino necesario, el proceso transformador, porque aquello que es perdido en este intercambio divino simplemente no posee el poder de sustentar la vida auténtica y eterna. Lo que es entregado voluntariamente a Dios crea espacio vital para algo infinitamente mayor, algo con valor eterno, algo sólido que no se apoya en circunstancias temporales. Los apóstoles aprendieron esta verdad de forma práctica y concreta. Pedro necesitó renunciar dolorosamente a su autosuficiencia orgullosa, a su confianza excesiva en sus propias fuerzas. Juan necesitó aprender a transformar progresivamente su celo religioso intenso en amor genuino y compasivo. Pablo necesitó renunciar completamente a su antigua identidad como fariseo respetado, a su estatus social privilegiado y a su certeza religiosa inflexible. Cada uno pasó por un proceso profundo de muerte interior, un morir diario a sí mismos, antes de poder vivir plenamente y encarnar auténticamente el llamado recibido. Renunciar a sí mismo también significa aceptar que el camino de Jesús definitivamente no está centrado en el reconocimiento humano, en los aplausos del mundo o en la validación de las masas. Muchas elecciones importantes hechas por fidelidad genuina a Cristo pasan completamente desapercibidas. No generan oleadas de aplausos en redes sociales, no traen visibilidad inmediata, no producen reconocimiento público, pero sí producen frutos profundos y duraderos en el carácter interno y en la intimidad personal con Dios. Este llamado confronta directamente la fe performática tan prevalente en nuestros días, esa fe superficial que necesita desesperadamente ser vista por otros, validada constantemente y reconocida públicamente para sentirse real. Jesús apunta decididamente hacia una fe silenciosa y profunda, que se sustenta firmemente en la obediencia fiel, no en la aprobación humana fluctuante. Una fe auténtica que elige conscientemente el camino estrecho, incluso cuando el camino ancho parece mucho más atractivo, más fácil y más popular. Renunciar a sí mismo no implica negar las emociones humanas legítimas, sino aprender a no ser completamente gobernado por ellas. No significa negar la propia personalidad única que Dios diseñó, sino permitir conscientemente que ella sea moldeada y refinada por el Espíritu Santo. No representa perder la identidad personal, sino descubrir la verdadera identidad, la identidad eterna que existe únicamente en Cristo Jesús. Muchas personas resisten firmemente este llamado porque experimentan miedo genuino de lo que van a perder en el proceso. Miedo intenso de desprenderse del control total. Miedo profundo de no reconocer más a sí mismos después de la transformación radical. Pero Jesús nunca llamó a alguien para perder la vida sin propósito divino claro. Él llamó específicamente para perder aquello que genuinamente impide que la vida florezca en su máximo potencial, aquello que obstaculiza el crecimiento hacia la plenitud. Cuando el yo finalmente deja de ocupar la posición central del corazón, algo profundo cambia en cómo lidiamos con conflictos interpersonales, con frustraciones cotidianas y con expectativas no cumplidas. La necesidad compulsiva de vencer cada discusión disminuye notablemente. El deseo obsesivo de tener siempre la razón pierde su fuerza dominante. La capacidad genuina de amar a otros crece exponencialmente. La disposición sincera para perdonar ofensas se amplía significativamente. Esta transformación no acontece por esfuerzo humano puro, sino porque el Espíritu Santo comienza finalmente a conducir y dirigir desde el interior. Este proceso transformador es continuo y permanente. Nadie renuncia a sí mismo una sola vez y listo. Es una decisión deliberada que debe renovarse diariamente, momento a momento. En cada elección cotidiana que enfrentamos, somos constantemente invitados a formular una pregunta fundamental. ¿Quién está verdaderamente en control en este momento, el yo personal o Cristo? Y esta pregunta crucial, cuando es respondida con honestidad radical, moldea y define profundamente toda la trayectoria de la caminata espiritual. Tal vez estés percibiendo claramente que renunciar a sí mismo no acontece de forma natural en el ser humano. Y efectivamente no lo es. Se trata de una obra sobrenatural de Dios actuando en nosotros, trabajando en lo profundo de nuestro ser. Una obra divina que comienza con rendición total y continúa desarrollándose con obediencia persistente.
Estamos llegando a un punto aún más profundo de esta reflexión, porque renunciar a sí mismo no termina en la renuncia interior. Se manifiesta en una elección visible, tomar la cruz diariamente. Y esta elección revela el nivel genuino de compromiso que estamos dispuestos a asumir con Jesús. Cuando Jesús habla sobre tomar la cruz, eleva el llamado a un nivel más profundo. Renunciar a sí mismo prepara el corazón, pero tomar la cruz revela el compromiso real. La cruz, en el tiempo histórico de Jesús, no representaba un símbolo religioso decorativo. Era un instrumento brutal de muerte violenta. Representaba vergüenza pública absoluta. Significaba pérdida total de control sobre la propia vida. Jesús seleccionó esta imagen de forma absolutamente intencional, al pronunciar que era necesario tomar la cruz. Con esta declaración, dejó cristalino que seguirle involucraría morir para ciertas cosas todos los días. No solamente para deseos evidentes, sino para expectativas cuidadosamente construidas, derechos personales que consideramos inalienables, orgullo herido que queremos proteger y la necesidad instintiva de autopreservación. Tomar la cruz no constituye un evento aislado. Es una postura continua, una actitud permanente. Este punto separa claramente a los admiradores de los discípulos comprometidos. Multitudes admiran genuinamente a Jesús, concuerdan con sus enseñanzas, se emocionan con sus palabras. Pero son verdaderamente pocos los que están dispuestos a cargar la cruz diariamente, porque la cruz expone brutalmente nuestra condición real. Ella nos coloca en vulnerabilidad total ante Dios. Nos remueve completamente del centro de nuestra propia historia y nos pone en posición de dependencia absoluta de Dios. Los discípulos originales sintieron el peso real de este llamado gradualmente. Al inicio, todavía alimentaban esperanzas de un Mesías que traería reconocimiento, poder terrenal y victoria visible. La cruz desconstruyó completamente esta expectativa. Mostró con claridad meridiana que el reino de Dios no se establece mediante la fuerza o el poder político, sino a través de la entrega voluntaria y el sacrificio. No mediante la autopromoción agresiva, sino a través de la obediencia humilde y fiel. Tomar la cruz también significa aceptar conscientemente el costo elevado del amor genuino, del amor como Jesús amó. Amar como Jesús exige renuncia diaria. Exige perdonar sinceramente cuando resulta más fácil alejarse. Exige permanecer fiel cuando resulta más confortable desistir. Exige servir silenciosamente cuando absolutamente nadie está observando. La cruz definitivamente no es confortable ni fácil de llevar, pero es profundamente transformadora. Muchas personas intentan reinterpretarla para tornarla más ligera, transformándola en dificultades genéricas de la vida. Pero Jesús hablaba de algo específico, la decisión consciente de morir diariamente para el ego personal, para la autosuficiencia orgullosa y para la necesidad compulsiva de control absoluto. Este llamado radical revela la esencia verdadera del discipulado auténtico. Seguir genuinamente a Jesús no consiste en buscar lo que Él puede ofrecernos. Es elegir caminar con Él, incluso cuando el camino pasa por la cruz. Incluso cuando involucra pérdida real, silencio incomprendido e incomprensión dolorosa. La cruz también enseña lecciones profundas sobre la fidelidad genuina a Dios. La fidelidad verdadera no se prueba cuando todo va bien. Se prueba cuando aparece el costo real del discipulado. Cuando seguir fielmente a Jesús exige tomar decisiones difíciles. Cuando obedecer significa desprenderse de algo que amamos profundamente. Es precisamente aquí donde el discipulado se torna real y tangible, dejando de ser meramente teórico. Jesús nunca ocultó este costo elevado del discipulado. No llamó a personas con promesas vacías. Llamó con verdad absoluta y transparencia total. Todo aquel que quiera salvar su vida para sí mismo, terminará perdiéndola. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la encontrará verdaderamente. Esta afirmación poderosa confronta directamente la lógica humana natural. Perder la vida en este contexto no significa dejar de existir físicamente. Significa dejar de vivir centrado exclusivamente en sí mismo. Es desprenderse de la ilusión de control total para encontrar la verdadera libertad auténtica. Una libertad genuina que no depende de circunstancias externas, sino de identidad sólida y segura en Cristo. Tal vez percibas que has seguido a Jesús sin cargar verdaderamente la cruz.
seleccionando cuidadosamente apenas lo confortable, evitando deliberadamente lo que exige renuncia y sacrificio. Reconocer esta realidad con honestidad no representa condenación. Es una invitación amorosa de Dios hacia una fe más profunda, más verdadera, más genuinamente alineada con el llamado auténtico de Jesús. Después de renunciar a sí mismo y tomar la cruz, Jesús extiende una invitación simple pero definitiva. Sígueme a mí. Esta no representa una orden distante. Es un llamado profundamente relacional, personal e íntimo. Seguir auténticamente a Jesús no consiste en aceptar intelectualmente enseñanzas. Es caminar diariamente con Él en relación viva, aprender continuamente de Él, permitir conscientemente que Él conduzca cada paso de nuestra jornada. Seguir fielmente a Jesús significa aceptar humildemente que el ritmo de la caminata espiritual no será dictado por el ego personal impaciente, ni por la prisa humana, ni por las expectativas culturales de la sociedad contemporánea. Será dictado exclusivamente por la voluntad perfecta de Dios revelada progresivamente. Y esto exige cultivar sensibilidad espiritual genuina, humildad profunda y confianza inquebrantable. Seguir implica observar atentamente sus caminos, escuchar cuidadosamente su voz y obedecer fielmente, incluso cuando el camino parece contrario a lo que habíamos planeado. Este llamado redefine completamente el concepto de éxito. El éxito deja de ser acumular posesiones, conquistar posiciones de prestigio o destacarse. El éxito verdadero pasa a ser permanecer fiel a Dios en todas las circunstancias. Pasa a ser obedecer consistentemente, incluso sin reconocimiento humano. Pasa a ser amar genuinamente, incluso sin retorno inmediato. Seguir a Jesús también redefine radicalmente la identidad personal. Nuestra identidad deja de estar basada en lo que hacemos, en lo que poseemos o en lo que otros dicen sobre nosotros. Ella pasa a estar firmada sólidamente en quienes somos en Cristo Jesús. Y esta identidad transformada es construida progresivamente en el camino del discipulado. Renunciar diariamente a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús no son etapas separadas. Acontecen simultáneamente juntas, todos los días, en cada elección silenciosa, en cada decisión que nadie ve, en cada momento en que elegimos confiar en Dios más que controlar las circunstancias. Tal vez percibas que tu fe necesita realineamiento genuino con la voluntad de Dios, que ha seguido a Jesús superficialmente, preservando áreas no entregadas, evitando la cruz, negociando el llamado radical. Reconocer esta realidad con honestidad brutal es el primer paso hacia una fe más verdadera. Jesús nunca rechazó a nadie que se aproximó con sinceridad genuina. No exige perfección inmaculada, exige disposición humilde. Disposición para aprender, cambiar, crecer. Disposición para dejar atrás aquello que impide la caminata transformadora. Este llamado poderoso continúa resonando, no como peso insoportable, sino como liberación verdadera. Porque cuanto más el yo personal disminuye, más espacio vital Cristo ocupa. Y cuanto más Cristo ocupa, más libre el corazón se torna genuinamente. Ahora, la pregunta que permanece resonando es esta: ¿qué necesitas renunciar hoy para seguir a Jesús más profundamente? Esta respuesta es entre tú y Dios. Pero si lo deseas, escribe en los comentarios. Tu honestidad valiente puede ayudar a otros que también reflexionan en silencio. Si este mensaje habló profundamente a tu corazón, deja tu like ahora mismo. Este gesto ayuda al canal a alcanzar más personas que necesitan urgentemente escuchar este llamado. Y si deseas continuar profundizando tu fe, caminando con reverencia y verdad bíblica, suscríbete al canal Voz en el Silencio. Aquí seguimos a Jesús no solo con palabras inspiradoras, sino con la vida completa, con decisiones concretas, con obediencia diaria.